En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Buenas tardes a todo nuestro público oyente, bienvenidos todos a su programa Psicotema Perú, un miércoles más con ustedes, siempre dando gracias a Dios por la salud, que tanta falta nos hace en esos momentos y que tanto pedimos que podemos conservarnos así bien todos. Gracias, repito, a todos nuestros amigos oyentes, a la comunidad psicológica que siempre nos sigue los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Psicotema Perú, hoy miércoles 19 de agosto. Estamos ya con la grata compañía del doctor Segundo Chiroque, él es vocal del Consejo Directivo Regional del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, así como todos los miércoles, acá nuevamente cumpliendo una jornada más con temas interesantes. Esta vez nos convocan las consecuencias psicológicas que puede tener la pandemia en los niños, ¿no? Y ese es un tema bastante interesante, ¿eh? Sí, doctor, hoy tenemos que abordar el tema de los niños y las consecuencias psicológicas de la pandemia. Y es un tema que realmente nos preocupa, por eso lo elegimos, ya que según las estadísticas está aumentando todo lo que es el estrés y la ansiedad en los menores. Es una preocupación realmente constante de la salud mental de nuestro país, que debido a los estragos de la pandemia, que aún todos venimos conviviendo con ella y estamos inmersos en esta problemática de la salud mental que está afectando no solo a los niños, sino a toda la población en general, es cierto, pero los niños, precisamente como son pequeños y son tan vulnerables, no solamente al virus de la COVID-19, sino también a todas las consecuencias psicológicas que trae la crisis familiar justamente por esta pandemia en la que estamos viviendo. Y la Organización Panamericana de la Salud se ha pronunciado respecto al tema de la salud mental en América, mostrando su preocupación por la pandemia, pues advirtió que se ha presentado una crisis en la salud mental jamás vista, y justo en este periodo de cuarentena. Entonces advierte a todos los gobiernos, doctor, de América Latina, que haya mayor atención al área de salud mental. Los niños, por ejemplo, hay una estadística de 4 menores entre niños y adolescentes, 3 que sufren violencia física y psicológica en el hogar. O sea, 3 de 4 niños. Y el 30% en la población del Perú ha aumentado en general la violencia. ¿Qué le parece estos datos estadísticos, doctor Segundo? Sí, muy preocupantes porque desde el inicio se dijo de que los niños, ¿no? Igual que los mayores de 65 años, son poblaciones vulnerables en esta situación. Entonces yo creo que la normativa o todo lo que constituya una protección hacia estas poblaciones, yo creo que no estaría de más. Pero sí estamos viendo, ¿no?, el incremento primero de las perturbaciones psicológicas que se da en estas poblaciones de niños. Ahora disponen de mayor tiempo, ahora disponen de repente de un espacio en que puedan tener muchas actividades, pero aún con eso genera algún tipo de respuesta que tiene que ver con su salud psicológica, por su ansiedad, por sus temores, por sus miedos que tienen los niños. Esto es una preocupación, sobre todo ahora que se analiza la violencia. Sí, la violencia, puesto que ahora están más cercanos en el círculo familiar de los adultos, pueda que las órdenes o pueda que el manejo, ¿no?, no sea tan adecuado. Y de ahí es donde viene de repente el grito, de repente el alzarle la voz, y eso lo estamos viendo como una violencia psicológica. Y lo peor es de que ya tenemos una presencia importante en los hospitales de niños contagiados del COVID. O sea, sí estamos frente a una preocupación porque los niños que deberían ser los protagonistas más protegidos en este caso, ya están siendo parte de las estadísticas, ¿no?, de la enfermedad.
Entonces, ahí sí nuestro llamado a los agentes protectores, a los padres de familia, a los tutores, todo, de que por lo menos deben mantener, ¿no?, las pautas más severas de confinamiento, de limitaciones, porque son poblaciones muy vulnerables. Sí, doctor. Y hablando del tema de los efectos psicológicos que surgen en los niños debido a esta pandemia y cuando hablábamos de la crisis familiar, en estos tiempos donde ya se ha abierto algunos centros laborales, los padres están trabajando fuera de casa. Entonces, esto agudizaría también la problemática familiar, que hay papás que están fuera de casa, papá, mamá, o mamás que viven solos, o papás que viven solos, entonces los chicos se están quedando solos frente también puede ser al internet o a sus clases virtuales, pero mi inquietud va más a la preocupación de quedarse solos completamente sin ese acompañamiento de un padre o una madre, y más aún en esta crisis. Sí, de suerte que eso lo pueden manejar muy bien los padres. Eh, Mire, si bien es cierto de que ambos pueden salir a laborar, ¿no? Generalmente los niños, los menores sobre todo, son encargados a los abuelos o un tutor o algún familiar, un elemento, un pariente cercano a la familia. Yo creo que ahí sí va la responsabilidad de los padres, porque como ahora se tienen muchos espacios libres, tiene que haber un adulto que vigile, que supervise las actividades de los niños. Y el que regresen del trabajo, esa afinidad, ese acercamiento, ese ejemplo y esa protección debe darse en todo momento. Esa calidad de cercanía del adulto que debe tener con el niño es muy importante ahora sobre todo, puesto que el niño, como no sale al colegio, ya no ocupa horas de transporte, el niño permanece en casa. Allí sí vamos a esperar la inspiración de los padres que puedan conducir, que puedan integrarse a algunas actividades, o incluso puede ser académicas o de juego, pero ahí sí completar la dinámica familiar con la presencia importante de los padres. Los niños, doctor, muchos dicen, no se estresan mucho. Dice, los niños, bueno, le das un juguete o juegas con ellos, le pones unos dibujos animados, su serie favorita, o los juegos en internet, o un espacio que a ellos les guste en el internet. Pero realmente los niños se estresan. Sería la pregunta. Sí, es discutible. Lo que pasa que ellos se han encargado de proliferar los términos que les corresponde al mundo adulto. El estrés y la ansiedad son nominaciones que sufre el adulto por las dificultades que tiene laborales, familiares o sociales. Esa palabra de alguna manera se ha copiado en el mundo infantil, ¿no? Y de hecho el niño hay presencia de ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es un signo omnipresente, o sea, no necesariamente tenemos que estar enfermos para estar ansiosos. Por ansiedad elaboramos un juego, por ansiedad terminamos un dibujo, por ansiedad concluimos un deporte, porque tenemos un nivel de ansiedad. Pero cuando se supera la valla de ansiedad, entonces ya se hace perturbador. Pero yo creo de que más que discutir si los niños se estresan o se vuelven ansiosos, conviene en diseñar sus actividades que deben realizar. Créame que como en ninguna otra época, los niños hoy día deben ser mucho más saludables porque tienen muchos recursos a su alrededor, ¿no? Hace 40 años los niños no tienen tantas cosas como los tienen ahora, ¿no? Se tenían que tener parte de su inventiva para jugar, para inspirarse y compartir con sus compañeros, ¿no? A veces los padres no tenían esa noción de acercarse y jugar en un juego compartido, no. Hoy día los niños tienen otros sistemas de vida, pero que difícilmente pueden servir para estrés. Son estresores, no. Deberían ser todo lo contrario. Escuchar que un niño se aburre tampoco es lógico. Los niños tienen ahora múltiples cosas para hacer, ¿no? Estoy seguro que hay libros, hay cuadernos, hay acuarelas, hay plumones, hay hojas en blanco para hacer muchas cosas. Hay lecturas, juego compartido, ¿no? El conversar o el diseñar algunas actividades con los adultos, yo creo que esa palabra de aburrido no debería existir al interior de los hogares, ¿no?
Entonces, doctor, ¿qué es lo que estaría pasando? Tal vez faltan mayores espacios que deben dar los padres a sus hijos para compartir con ellos, establecerles horarios para que no parezca que están totalmente fuera de la normalidad. ¿Qué hacer en casa para que ellos justamente no muestren ningún síntoma, ¿no? Ningún síntoma que pueda preocupar en su salud psicológica? Yo creo de que sí depende de los padres de poder, ¿no? Organizar todo lo que puede tener un niño dentro de sus actividades a diario. Y comenzar por las horas de sueño, ¿no? Un Los buen punto, niños doctor. deben dormir bien. Los niños deben dormir bien y las horas suficientes. Muchos niños, ahora que no van al colegio, pueden estar trasnochando o pueden quedarse en un horario de adultos. Y yo creo que eso no es lo conveniente. No, yo estoy seguro de recomendar de que eso no es lo conveniente. Entonces, los padres deben de comenzar de tener un horario, pero rigidez en el sueño. ¿Por qué? Porque el sueño viene a ser una función importantísima y que marca la base de todo el comportamiento que puede generar a partir de allí. El niño que duerme bien tiene las mejores nociones de al día siguiente aprender con naturalidad, de ganarse una tranquilidad que lo hace muy dispuesto a cualquier actividad y tener sobre todo el control emocional. Los niños que duermen mal, ¿no? Usted sabe, ya amanecen un poco ofuscados, contrariados. En un adulto nomás, en un adulto cuando nosotros perdemos el sueño o dormimos mal, en la mañana como que nos volvemos irritables, como que nuestras respuestas no son las adecuadas, en un adulto. Pero eso le dura media mañana. En un niño dormir mal significa la variación de su comportamiento, pero de todo el día. Imagínese usted entonces Todo el día. el comportamiento de dormir. El dormir significa una salud psicológica para el niño, el dormir bien. Yo creo que los adultos deben de ser cuidadosos para respetar un horario, ¿no? Y aun cuando no tengan actividades, ¿no? Como es presenciales en el colegio, mantener ese horario para que los niños tengan una disciplina en el sueño. Lo otro puede ser el acompañamiento, que tiene que ser valioso, tiene que ser constructivo, y sobre todo la expresión emocional, donde los padres puedan decir, ahora sí, con mucha tranquilidad, ahora sí, con mucha solvencia, decir cuánto quiere a un hijo, cuánto espera de un hijo, cuánto de ejemplo da para un hijo. Yo creo que eso sería muy valioso. Sí, doctor. ¿Y qué pasa también con aquellos padres que están viviendo en este momento tan difícil de repente de situación del COVID, que se han infectado, están delicados, están enfermos? Entonces todo ello también se transmite a los niños, ¿no? ¿Cómo manejar esta situación, doctor? Sí, esto que estamos viviendo de alguna manera ha generado en nuestras familias, ¿no? Mucha zozobra, mucho temor. Estoy seguro de que la mayoría de las familias o tienen a un familiar, o tienen a un conocido, o tienen Sí, noticias de a alguien que esta altura enfermó sí, del doctor. COVID. Exacto, eso es con seguridad. Alguien que conoció, algún familiar o alguien que le comunican de que de alguna manera hizo esta enfermedad y genera, ¿no? De hecho, un temor natural. Pero en eso sí debe haber un manejo especial teniendo niños en casa. A veces los niños se hacen muy participativos de las acciones de los adultos o algunos se comprometen mucho emocionalmente que hacen mucho más temor que los adultos. Los niños son propensos a hacer temor, pero son los padres los encargados de dosificar esta información. Las noticias es otro elemento, ¿no? Sí, Hoy en día todos los medios de comunicación están invadiendo con noticias y no son noticias buenas, son noticias pesimistas, una u otra expresión, son la inseguridad, las fiestas COVID, los hospitales, o sea, todos son noticias que de alguna manera impactan en nuestra salud psicológica. Y los sobrecargados, niños se sobrecargan de mucha información y los niños están en el centro de esto.
Entonces, allí sí los padres deben de orientar, deben de dosificar esta información para que los niños no se sientan tan impactados por esta noticia. ¿Cómo precisamente, doctor, explicarles a los niños que hay esta nueva convivencia, estamos en este nuevo contexto social, o sea, en esta nueva normalidad que le llaman, para poder justamente cuidarse del COVID? Porque a estas alturas ya todos tienen de repente hasta algún familiar muy cercano, si no lo están viviendo en casa o alguien muy cercano, con COVID. Entonces, ¿cómo explicarle a los niños que tienen que cuidarse, que ya las cosas no son las mismas, que al salir esa media hora que ahora han autorizado, lo tienen que hacer con mascarilla y tienen que tener los debidos cuidados? Cuando los niños sabemos que por su naturaleza son juguetones, se descuidan, ¿no? Etcétera. Sí, como usted dice muy bien, esa nueva convivencia, sí, a los padres, a las familias le corresponde explicar muy bien esta situación. Han habido en nuestra realidad actual cambios significativos. Ya no estamos como en otros tiempos de hace medio año que nosotros podíamos pasear, que podíamos divertirnos, visitar a la familia, hacer compras en los supermercados. No, los niños tienen que entender muy bien estas limitaciones y tienen que ser convincentes en sus explicaciones porque muchos padres se dejan ganar por el deseo de querer sacar a sus hijos afuera de casa. Yo creo que todavía debemos nosotros hacer toda una decisión de limitar estas salidas. Las cifras de contagio en las poblaciones infantiles y de niñez se están levantando, se están multiplicando. Entonces, a los padres les corresponde tener a buen recaudo a sus hijos. Son ellos, y no me digan de que están estresados y saliendo, se les va a pasar el estrés. De ninguna manera, se están exponiendo. Como niños tienen incluso mayor posibilidades de que por su juego, que por sus formas de tocar las cosas, incluso puede generar un mayor índice de contagio. Entonces, es responsabilidad del mundo adulto tener que señalar con firmeza de que los niños todavía pueden restringirse sus salidas. Y eso es para su propia salud. Si el padre agota toda la información necesaria y se hace respetar, yo creo que no va a haber ningún inconveniente en prolongar un poquito más, pero salvaguardando a la niñez en el Perú. Es decir, doctor Segundo, ¿está de acuerdo usted con lo que manifestaba hace poco en un medio el decano, el doctor Luis Pérez, el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, que media hora no es necesaria, ni siquiera esa media hora, ¿no? Porque justamente se les pone en riesgo a los niños. Ahora, ¿qué me diría usted desde el punto de vista de la psicología? Ni media hora el niño debe salir a tomar aire, digamos, a caminar, porque eso tal vez le puede ayudar a su salud emocional. Yo también estoy de acuerdo con que ni media hora. Si quiere tomar aire y quiere caminar, lo puede hacer incluso al interior de la casa. O sea, esa media hora, créame que puede ser decisiva en la salud y a veces de la vida del niño. No olvidemos de que en la calle tenemos muchas personas que incumplen las reglas que se han establecido. Gente que camina sin mascarilla, gente que no sabe si tiene el virus, gente que de alguna manera, puesto que ignoran cuál es su situación, pueden ser unos transmisores de la enfermedad. Entonces, sacar a un niño por esa media hora, yo creo que sí, ¿no? Revierte mucho riesgo. Yo estaría de acuerdo que ni media hora, porque debemos salvaguardar nuestra niñez y son responsabilidad de los padres atenerse a estas reglas, por favor. Entonces, por la protección que le demos a nuestros niños estaría bien, pero fuera de casa, vemos a muchas personas que incumplen eso y esos factores de riesgo ya no caen dentro de nuestro manejo. En un afán protector deberemos seguir limitando la salida de los niños. Bien, doctor, vamos a irnos a una corta pausa comercial y vamos a regresar hablando con este tema de las consecuencias psicológicas de los niños por la pandemia, también de los trastornos
de muchos niños que presentan y cómo poder ayudarlos. Regresamos, por favor. No nos deje Claro de que sí. sintonizar en Psicotema Perú. Regresamos. Vamos a la pausa y volvemos con Psicotema Perú. Continuamos en Radio Libertad con Psicotema Perú. 1:41 y continuamos en nuestro programa Psicotema Perú por las ondas de Radio Libertad y transmitimos también en la página de Facebook que siempre publicamos en nuestra página del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, @CPSP Lima y Callao, con sede en Santa Domitila, Cercado de Lima. Y estamos tratando el tema de los niños y las consecuencias psicológicas de la pandemia. En esta segunda parte nos encontramos con el doctor Segundo Chiroque, que ya nos acompaña desde un inicio del programa, tratando este tema tan importante para nuestros pequeños. Ahora que estamos en esta época de pandemia tan difícil, entonces necesitamos recibir las pautas para tener un mejor manejo psicológico en casa de nuestros hijos, ¿verdad? Y queríamos hablar en esta segunda parte sobre los trastornos. Hay niños con trastornos de déficit de atención, ¿no? Por ejemplo, doctor, en ellos, ¿cómo los padres pueden manejar esta situación para justamente despertar su atención en casa, que les puedan escuchar a los padres y que los padres también puedan aplicar esas recomendaciones para estos niños que de alguna manera son niños especiales, ¿no? Cuando se tiene que ver a los niños con este problema de déficit de atención, se tiene que considerar otras variables. Lo que pasa es que los niños, de hecho, siempre están propensos a su distraibilidad. Distraibilidad es una característica en los niños. El esfuerzo que tienen que hacer los padres es en centrarlo, ¿no? Para que el niño aproveche de la mejor manera toda la información que le corresponde para el nivel que está llevando de repente en su escolaridad. Y para eso sí debemos de ser también bien disciplinados. Por ejemplo, en elegir un horario para la realización de sus tareas. Ahora que los niños están llevando, ¿no? una programación a distancia, online, ¿no? Están llevando, los niños tienen un horario generalmente en la mañana de recibir sus clases. Créame que el horario más conveniente para la realización de sus tareas es inmediatamente después que terminan las clases. Ya. Cualquiera de los padres diría, no, pero está cansado, ¿no? Está recibiendo clases y inmediatamente está cansado, que descanse y que vea televisión y en la tarde podemos hacer las tareas. No es así, por dos razones. Primero, el niño tiene que hacer las tareas inmediatamente que termina la clase teórica o la clase virtual, porque el recuerdo está fresco. Okay. Es mejor aprovechado. Si la clase solamente ha pasado algunos minutos, el niño tiene todas las opciones de poder recordar con facilidad y hacer con eficiencia la tarea. Y en segundo lugar, cuando los padres dejan un espacio y generalmente lo prolongan ya casi terminando la tarde y algunas veces en la noche, el niño ya no está dispuesto para trabajar. Ese trabajo académico ya lo ve muy distante, se dio en la mañana y tengo que volverme a trabajar en la tarde o en la noche. Entonces, las tardes o las noches, ya el niño quiere de repente jugar, quiere ver televisión u otra cosa, pero no son horarios para trabajar lo académico. Entonces, cuando hay que ver a un niño que tiene distraibilidad, es un poco por los estímulos que están a su alrededor, porque hay un horario que no facilita los niveles de concentración o hace un poco más difícil. Entonces, eso de perturbaciones o distraibilidad en los niños se puede corregir, ¿no? Tan inmediatamente como los padres decidan que las tareas se hagan al término de las clases virtuales. Yo creo que ahí sí se va a ganar una gran ventaja y se va un gran esfuerzo, porque volver a sentar a los niños otra vez tratando de recordar, pasado algunas horas, se le va a hacer tremendamente difícil. ¿Sí? Doctor, y los papás en este tiempo se han vuelto maestros de sus hijos. Claro que eso es lo ideal, ¿no? De que todo el tiempo hayan sido maestros, un apoyo para lo que es la parte estudiantil. Pero ahora ellos son los que en casa les guían,
hacen la tarea con ellos, lo cual está muy bien, pero también les genera a los padres un estrés, porque muchos que no estaban preparados para esta educación virtual. Entonces, no sé qué se podría hacer al respecto. De repente, alguna comunicación con las escuelas, con los profesores, para que puedan entablar una mejor comunicación y ambos hablen en un mismo idioma con los chicos y los puedan entrenar mejor respecto a lo que es su educación, ¿no? Esa parte académica. Yo creo que los padres se han ganado, yo creo, un gran espacio, ¿no? Un espacio decisivo que antes de repente no era posible porque estaban muchas horas fuera de casa o de repente no eran necesarios en el deseo de avanzar de los chicos. Pero ese rol de maestros nunca se ha perdido. No olvidemos que los papás vienen a ser los primeros maestros de nuestra vida. Entonces, su presencia es importante ahora más, porque de alguna manera están más cercanos al avance académico de los niños y aun cuando les parezca algunos temas que ellos como que no lo entienden o como que han tenido que refrescar en el recuerdo esa temática, yo creo que esta es la oportunidad para ir de la mano. No olvidemos que los chicos avanzan en una triada, son los maestros, los padres y los niños. Esa triada, los tres tienen que estar parejos para el avance de todo lo que puede ser un desarrollo escolarizado. Se veía mucha distancia anteriormente cuando todo el año se encargaban los maestros de avanzar y los padres esporádicamente solamente aparecían. En la reunión de padres de familia creo que va un 30%, siempre es así, a no ser que haya mucha exigencia. Hoy en día los padres tienen esa gran oportunidad de poder compartir en casa y recordar y avanzar junto con sus niños. Y yo creo que ahí está el secretito, poner pautas claras, poner horarios rígidos y adecuados y tener esa disposición para acompañar, para enseñar o para compartir un aprendizaje. Yo creo que en ningún momento, ¿no?, esos chicos se van a sentir reforzados, se van a sentir apoyados por la presencia de los padres, que antes a veces no era posible hacerlo, ¿eh? Doctor, y la problemática que no podemos hacer ajena a ello, de la violencia que está ahorita en muchos hogares, ya sea la violencia en la pareja, la violencia en la mujer o entre ambos cónyuges, también la violencia hacia los niños, sea física, psicológica, sexual, o sea, de todo se ve. Hay estadísticas realmente preocupantes y penosas de que nuestros niños, que deben ser la población de mayor cuidado, de mayor protección, estén siendo víctimas de todo de esta problemática de violencia que ha generado también, digamos, la pandemia, ¿no? Parte del estrés, de la ansiedad en la que viven los padres. ¿Cómo hacer, doctor? ¿Cómo afrontar esta problemática? Allí sí se requiere de toda una madurez de parte de la pareja, ¿no? De una gran responsabilidad de parte de los padres. Cuando se tienen niños en casa, el manejo tiene que ser con el más absoluto respeto. Cuando las indicaciones vayan directas, cuando las indicaciones vayan con el ejemplo, cuando las indicaciones vayan con la mesura y la transmisión del lenguaje sea el más conveniente. Sí puede haberse incentivado las cifras de violencia psicológica, porque los niños ahora están más cercanos a los adultos. Y a veces los adultos se muestran impacientes o a veces se muestran como que no cuadran con las actividades de los chicos. Y por eso es que se han disparado estas cifras. Pero una invocación para los padres que tienen que ver con sus hijos en casa para sentirse más papás, para sentirse más amigos y cercanos a las actividades de los niños. Los niños a veces suelen ser impacientes, suelen ser exigentes o suelen ser, de alguna manera, quieren alternar muchas actividades a la vez. Bueno, eso se puede ordenar, eso se puede reorganizar, eso se puede tener paciencia en la conducción de estos chicos porque son poblaciones vulnerables. Y yo creo que el amor y el cariño que tienen los padres para sus hijos ahora debe de viabilizarse en el trato
de habilitarse en las consideraciones que deben tener los niños, en adecuarse a sus necesidades y a sus condiciones de niño. Y los padres hoy en día, sobre todo los padres jóvenes, entienden muy bien esto, ¿no? Mi invocación para ellos, ¿no? Mi invocación para ellos de que si el manejo es el conveniente, no vamos a tener ninguna otra perturbación en los chicos, que sea algunas dificultades emocionales al interior de los hogares, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando sí presentan estas molestias, digamos, psicológicas, o de repente a través de una molestia física? Pueden tener dolores gastrointestinales, de repente dolores musculares, algún síntoma que no se deba de repente a una causa fisiológica, sino psicológica. ¿Cómo los padres tienen que manejar esta situación? De suerte que ahora los psicólogos están muy alerta para ser acompañantes de las preocupaciones de los padres. Sí, algunos hijos demuestran, ¿no?, esa necesidad de llamar la atención al mundo adulto, o esa necesidad o esas respuestas de aislarse y que de alguna manera hacen saber su vacío emocional con relación a los miembros de la familia. O su desapego al cumplimiento de las tareas, o su irritabilidad permanente, todo. Si los padres toman en cuenta esto, ¿no? ¿Por qué ese cambio en los chicos, ¿no? Yo creo de que está en la decisión de acudir donde un psicólogo y recibir la orientación, que para eso están preparados. Ser promotor, ¿no?, de la salud mental en los niños. Yo creo de que cuando los padres sientan esa angustia o sientan esa disconformidad con la respuesta de sus niños, ahora sí hay especialistas que pueden orientar y pueden apoyar toda esa preocupación que pueden tener los niños. Pueden ser niños o adolescentes. En adolescencia se ven grandes cambios, como por ejemplo el aislamiento o el querer salir mucho de casa, o el sentirse incomprendidos, o ambigüedades en muchas de sus expresiones, ¿no? Entonces, los padres tienen que estar muy alertas para seguir una conversación cercana con los adolescentes, ¿no? Comprometerse y pensar como ellos, y cuando ya no exista de repente la posibilidad de poder ayudar, buscarlo en los psicólogos, que en cualquier establecimiento de salud ahora están muy alertas para orientar, para promover esa salud, ¿no? Que en estas circunstancias yo creo que se hace mucho más necesaria. Ser orientador, ser el soporte emocional de estos jóvenes, de estos niños, y ser un respaldo para los padres que muchas veces se sienten angustiados por el comportamiento de sus hijos. Doctor Segundo, por su experiencia como psicólogo clínico, al frente también del Hospital del Niño, precisamente, ¿cuáles son los casos, digamos, si usted tiene un alcance del registro de casos, en su mayoría, de atenciones psicológicas que se están presentando ahí en el hospital, ¿no? Motivos por los cuales van los padres y llevan a sus niños a una atención psicológica? Lo que más asisten al Hospital del Niño, que es una institución referencial, vienen por los problemas de aprendizaje. La tan voceada eso de falta de concentración, dificultades para aprender, a veces hasta con el diagnóstico de lento aprendizaje. Pero nos hemos convencido por la experiencia que ya tenemos en ese trabajo con chicos de que no son tales las cosas. A veces la escuela misma está fallando. Ahora los chicos tienen una autoridad para desplazarse o para retar la autoridad del docente, cosa que no se veía anteriormente. Ahora los niños en casa tienen también unas decisiones de querer hacer las tareas cuando ellos lo deseen, cosa que tampoco se veía en otros momentos. Yo creo que esos problemas de aprendizaje, yo creo que esas deficiencias en lo académico, yo creo que se está viendo, yo creo que 6 de cada 10 niños que asisten al Hospital del Niño. Entonces, es una preocupación porque eso cae en la direccionalidad que deben tener los padres y también, ¿no?, las pautas claras que deben dar los docentes, ¿no? Hoy claro, los chicos se paran, revisan la cartera de la profesora y no pasa nada, o
deciden ponerse de pie y lo hacen, y algunos quieren ir al baño 6 o 7 veces en la mañana. Bueno, por suerte ahora ya no pasa Ese eso. tipo de tolerancia, esa tolerancia que se ha dado, repercute en esa disciplina que debe tener un alumno, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo más. Luego en casa vemos algunas perturbaciones comportamentales, desafían la autoridad, se enfrentan a los padres, abandonan, abandonan la casa o tienen conductas antisociales. Eso es lo que sigue ahí, pero la gran preocupación son los problemas de aprendizaje. Y por su experiencia también, doctor, ¿cuáles son los casos más frecuentes en la parte psicológica, tal vez ansiedad, estrés en niños, por ejemplo, en esta pandemia, que usted haya visto o esté a su alcance esos datos sobre lo que está ocurriendo con los pequeños? Lo más saltante son los miedos, los temores que hacen notar los niños. Ese es el signo más notorio, o sea, el temor, la zozobra que tienen los niños, aunque los procesos ansiosos yo creo que no se dan como una patología. La ansiedad, como le digo, en los niños está presente para múltiples actividades. Solamente cuando supera los niveles adecuados, nosotros lo podemos ver como un niño ansioso, pero lo más predominante en ellos son sus temores. Y yo creo que también le corresponde a la familia ser un agente para disminuir esos miedos en los niños, ¿no? Porque hay miedos irracionales que se enquistan muy bien en la familia y no es posible que los niños disminuyan en esos temores. Yo creo que un manejo adecuado, una orientación adecuada para los padres, podemos, ¿no? Podemos atender muy bien esos temores que son muy frecuentes en los niños, ¿sí? Doctor Segundo, ¿cuándo es que esos niveles de ansiedad se superan? O sea, ¿cuándo los padres deben preocuparse? ¿Cómo los padres pueden identificar estas señales de sus niños cuando presentan ansiedad u otro desorden psicológico, ¿no? Ya, mire, como le decía, la ansiedad viene a ser un signo, ¿no? Que lo tenemos todos. Solamente adultos y niños, cuando se incrementa, se hace un perturbador. En los niños más, porque hay niños muy saludables, comen bien, duermen bien y se quedan con mucha energía para gastar. Entonces son niños muy, muy activos. Niños que quieren jugar hasta el cansancio, que quieren perturbar algunas actividades, que quieren salirse con sus gustos en muchas cosas, niños que no se sienten agotados por ningún momento. Entonces, los padres tienen que dosificar la actividad de los niños. Si el niño juega lo suficiente, donde hay un desgaste físico, donde haya actividad física, ¿no? O si el niño ante determinada situación realiza algunas actividades que le demanden niveles de concentración, que le demanden niveles de atención, yo creo que el niño no tiene por qué perturbarse más allá de lo que le pueda angustiar como una ansiedad incrementada. Por eso les decía, son los padres los que tienen que ser los que dosifican las actividades de los niños. Sí debemos estar alerta que hay niños en verdad muy activos, son hiperkinéticos, son muy activos. En esos niños sí hay que, al interior del hogar, ahora por las circunstancias que estamos viviendo, creo que se puede hacer incluso actividad física, que el niño patee la pelota, que el niño haga una caminata, que el niño salte en un determinado espacio, que el niño dibuje, dibujo libre o pinte, dibujo libre, que el niño baile o cante algunas actividades. Yo creo que ahí estarían las mejores respuestas para que el niño acomode su comportamiento a lo más adecuado. Sobre todo, doctor, también sería importante, considero que los padres se muestren con el ejemplo ahora en casa, por ejemplo, en esta pandemia. Como usted habló mucho del miedo que presentan los niños, que muestran los niños, entonces si el padre se atemoriza mucho, se estresa, tiene miedo, se complica por todo, hay razones quizás que la situación amerita que se hace muy difícil, pero precisamente por ser padres, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo con nuestros niños, con nuestro comportamiento. Entonces, si el padre está tranquilo, le va a transmitir tranquilidad, ¿verdad, doctor?
De todas maneras. Sí, para eso nuestra invocación para los padres. Cuando el padre demuestra madurez, cuando muestra solvencia y equilibrio, eso se transmite. Si un padre es oportuno, ¿no? Para ser el ejemplo de un hijo, para ser el buen ejemplo en la postura, en su voz, en su presencia, transmite seguridad. Yo creo que últimamente los padres están muy pendientes de esta situación. El acompañamiento, el ejemplo, la consideración que tienen los niños está muy bien orientada. Salvo algunos de que a veces se sienten lejanos, a veces se sienten distantes de los niños, ¿no? Como que no acomodan su actividad de adulto con la de un pequeño siendo su hijo. Yo creo que a eso es nuestra invocación. Son los padres los que tienen que ser los protectores, las figuras protectoras, pero en base a nuestro ejemplo, en base a nuestra palabra, en base a nuestras acciones de confianza, de cercanía y de afecto sobre todo. Ujú. Doctor, y en la parte de la relación social, ¿no? La interacción social que estaban acostumbrados nuestros niños en la habitual escuela, ¿cómo poder manejar esto? Porque los niños ya no se pueden relacionar, es muy riesgoso, aunque salgan solo media hora, o sea, ya no pueden estar con los amigos. Solamente, claro, ahora el internet, pero ¿será igual en la relación social? De hecho que ha habido un cambio, pero yo creo que aun cuando tengamos una limitación social de no compartir con nuestros amigos de clase, de no jugar con ellos en el recreo, de no conversar en cualquier momento de la mañana con ellos, yo creo que allí sí ha habido un cambio. Pero eso puede estar muy bien justificado por las circunstancias que tenemos ahora. A los padres les compete explicar con claridad qué es lo que está pasando con el mundo, ni siquiera con nuestra sociedad o nuestra ciudad, no, en el mundo, en el mundo. Los niños del mundo sí se han confinado a su hogar y desde allí están llevando sus clases. Entonces, a los padres les compete esta aclaración de que no han perdido a sus amigos, se pueden conectar telefónicamente con una videollamada, pueden conectarse con sus amigos, pero es por las circunstancias que estamos viviendo. Yo creo que sí ha habido una afectación significativa en los niños, pero lo más valioso es que la familia está allí y el gran protector de los niños es el grupo familiar. Pueden tener unos amigos que uno los gana por determinado momento o por las circunstancias del colegio, pero al interior del hogar tiene a sus hermanos, tiene a sus padres y a veces otros parientes, y ahí debe estar la seguridad. O sea, el niño tiene que aceptar con claridad de que si bien es cierto, se tiene limitaciones, se tiene que una convivencia diferente, de alguna manera también tiene que aceptar de que se hace necesario por lo que estamos viviendo. Bien, doctor, ya estamos llegando casi al final y no podemos dejar de comentar sobre las actividades del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Estamos alistando un congreso, nuestro segundo congreso regional de psicología, los días 29 y 30 de agosto. ¿Cómo van los preparativos? ¿Qué puede decir al respecto, doctor? Sí, a la comunidad psicológica y a toda la región Lima-Callao, la comunicación de que se está preparando el segundo Congreso Regional, ¿no? Para llevarse a cabo los días 29 y 30 de agosto, ¿no? Sí, se está afinando ya los ejes temáticos que vienen a ser múltiples, los ejes temáticos para que la familia psicológica pueda nutrirse de estos grandes aportes, de esta gran convocatoria de los profesionales en la psicología, ¿no? Tenemos un variado programa, ¿no? Y que va a ser, yo creo, la ocasión, ¿no? De una ventana de ver qué es lo que está pasando en la psicología de este entonces. Yo creo que esta experiencia que estamos viviendo nos ha tocado mucho, ha hecho que reflexionemos, ha hecho que investiguemos, ha hecho que preparemos algunos materiales que van a ser en verdad muy actualizados, ¿no? La psicología siempre está en permanente desarrollo y
y los connotados especialistas, ¿no?, del Perú y el aporte incluso de algunos colegas del extranjero, se va a hacer ver en este congreso, ¿no? Como le repito, se está canalizando todos los ejes temáticos para que esto, ¿no?, lo podamos dar por enterado los días 29 y 30 de este mes. Muchas gracias, doctor Segundo Chiroque, por estar con nosotros aquí en Psicotema Perú, siempre al encuentro con la comunidad, de poder llevar lo mejor en los temas de salud psicológica. Gracias, doctor. De nada, hasta luego, ¿eh? Buenas tardes. Un nuevo encuentro el próximo miércoles con otro tema interesante. Gracias. Claro doctor. que sí, encantado, encantado. Bueno, ya son 2 de la tarde con 5 minutos. Continuamos en Psicotema Perú con lo último ya del programa, un breve bloque informativo para ustedes. Sí, a toda la comunidad psicológica les informamos que estamos alistando el segundo Congreso Regional de Psicología los días 29 y 30 de agosto. El sábado 29 de agosto será la inauguración de este importante congreso con conferencias internacionales de Chile, Bolivia, entre otros países representantes de la salud psicológica que llegarán para este segundo Congreso de Psicología que convoca el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. El sábado 29, la inauguración es a las 9 de la mañana y luego a las 10 de la mañana se abren las conferencias internacionales desde Chile con el psicólogo Pablo Concha Ponce con su tema psicoterapia sistémica e intervención en crisis. Luego a las 11 de la mañana también les anunciamos la Conferencia Internacional de Bolivia, Telepsicología y COVID-19, a cargo del psicólogo James John Robles Pinto. Y así sucesivamente se darán interesantes conferencias internacionales el sábado 29 y también el domingo 30, un interesante temario muy importante para todos los psicólogos, actualizados temas que tienen que ver con la pandemia. Y respecto a las conferencias programadas por el área de capacitación, tenemos el viernes 21 de agosto el tema pensamientos distorsionados en momentos de pandemia, consecuencias emocionales y cómo detectarlos, a cargo del psicólogo Dante Guevara Vaca. Las conferencias, recordamos, son de 7 a 9 de la noche y el día lunes 24 de agosto el tema orientación vocacional en tiempos de pandemia, a cargo del psicólogo Giancarlo Bolaños Rueda. Bien, amigos, esto es lo que se refiere a todas las actividades del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, entre otras, a las que usted puede enterarse, amigo psicólogo colegiado, en la página de Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, CPSP Lima y Callao. Y también comunicarles también que se sigue dando la atención psicológica tan importante en esta coyuntura a través de la línea telefónica. Tenemos más de 50 psicólogos que son servidores voluntarios para atender cualquier problema de salud emocional, ya sea pequeño o sea grave, según el caso, ellos también pueden derivar al área correspondiente, quizás a otros hospitales, donde puedan ver el caso con una manera más exhaustiva, se les hace la derivación correspondiente o también ellos pueden atenderlo. Hay un seguimiento parte de ellos, así que no dude por favor en llamar a los teléfonos que están publicados en nuestra página de Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao a su servicio, al servicio de la comunidad para poder ayudar en esta crisis que venimos todos pasando en nuestra salud mental también. Y como siempre recordarles que la mejor manera es prevenir. Hay muchas noticias ahorita, ya nos hablan de la vacuna que está próxima, pero no sabemos realmente la certeza de que vamos a tenerla pronto aquí en nuestro país. Así que mientras tanto no podemos bajar la guardia, como siempre lo hemos dicho en Psicotema Perú. La situación está realmente difícil. No sabemos si se van a tomar otras medidas como alguna cuarentena focalizada en algunos distritos. Así que por favor, no dejemos de cuidarnos. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos. ¿Quién a estas alturas no tiene un familiar o quizás no lo tengan en buena hora? Dios no lo permita, pero
Hay muchos que ya tenemos familiares con COVID y gracias a Dios muchos están saliendo de ello, pero esto no es un juego, señores. Así que es momento de que tomemos conciencia de que debemos cuidarlo. La mejor manera es prevenir, no hay otra. Ese es el mejor remedio, con todas las indicaciones que ya nos han dado y que nos siguen dando en la actualidad. Muchas gracias y esto ha sido todo en Psicotema Perú, hoy miércoles 19 de agosto. Gracias.